Sabes, sí he tenido mucha suerte de tener una carrera tan estable y bien planificada, porque la mayoría de las carreras suelen tener altibajos muy rápidos. Estoy muy contenta. Diana Ross tiene ahora 82 años y su situación es realmente triste. Casi todos los que querían descubrir su mundo ya han desaparecido. Las voces que forjaron la época dorada de Motown se han ido. Los rivales que alguna vez compartieron las mismas listas de éxitos han enmudecido y la era que ella ayudó a crear ha quedado completamente archivada en los libros de historia. Sin embargo, permanece en el escenario, cargando con algo más pesado que la fama. El recuerdo de una industria desaparecida, una ciudad sonora perdida y un momento cultural que ya no existe en ningún lugar salvo en su memoria. Para comprenderlo todo debemos empezar desde el principio. Un error tipográfico, una crisis de tuberculosis y una niña decidida a escaparse. 26 de marzo de 1944, Detroit, Michigan. Un error administrativo cambió el nombre de la recién nacida Diane Ernestine Earl Ross a Diana. Parece cosa del destino, ¿verdad? Creció en el North End de Detroit en el número 635 de la calle Belmont, un barrio obrero densamente poblado donde la supervivencia se medía por la cercanía y la rutina más que por la comodidad. Al otro lado de la calle vivía un chico que también se convertiría en parte de la historia de la música, Smokey Robinson. En aquel entonces, ninguno de los dos sabía que Detroit estaba gestando silenciosamente lo que se convertiría en Motown, una maquinaria cultural que exportaría sus voces a todo el mundo. Pero antes de que eso pudiera suceder, ocurrió una tragedia. Alrededor de los 7 años, la madre de Ross Ernestine contrajo tuberculosis, un diagnóstico que en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, solía implicar largas separaciones, un aislamiento estricto y plazos de recuperación inciertos. La enfermedad provocó la desintegración de la familia. Los niños fueron enviados con familiares. Las rutinas se rompieron y la estabilidad pasó a depender de los resultados médicos. En 1958 la familia Ross se mudó a los proyectos de vivienda Brewster Douglas, uno de los complejos de vivienda pública más grandes y conocidos de Detroit. Construido en la década de 1930 y ampliado durante la época de guerra debido a la demanda de vivienda, se convirtió en un denso ecosistema de familias que lidiaban con la presión económica en espacios reducidos. Fue aquí donde el azar comenzó a forjar lo que más tarde se comercializaría como destino. En los pasillos y patios, Ross conoció a Mary Wilson y Florence Ballard, dos chicas cuyo entorno compartido acabaría cristalizando en las Supremes. Los complejos de viviendas no eran glamurosos, pero estaban estructurados como un campo de entrenamiento para la ambición. La música se propagaba por las escaleras desde las radios sintonizadas en emisoras de gospel y las incipientes transmisiones de R y B. Los adolescentes imitaban armonías en espacios compartidos donde la privacidad era escasa, pero el tiempo de ensayo abundaba. El ambiente comprimía el talento y la cercanía hasta que la colaboración se volvió inevitable en lugar de planificada. Mientras tanto, Detroit también se transformaba. Motown Records se fundó a pocos kilómetros de distancia, creando un sistema de producción que estandarizaría la creación de éxitos con la precisión de una cadena de montaje. La misma ciudad que fabricaba automóviles comenzó a producir sencillos que encabezaban las listas de éxitos. Para Ross y sus compañeras esto creó un corredor estrecho pero visible. La huida no era abstracta, tenía una dirección comercial. Grandes cosas estaban a punto de suceder. Las Supremes conquistaron Estados Unidos, pero la victoria dejó víctimas. Enero de 1961, Detroit. 3 adolescentes, Diana Ross, Mary Wilson y Florence Ballard, finalmente lograron superar las barreras de Motown Records tras repetidos rechazos. Inicialmente conocidas como The Primettes, un dúo formado por hermanas de The Primes, y más tarde conocidas como The Temptations. Berry Gordy las contrató para Motown tras mucha insistencia y gestiones internas, integrándolas en un sistema de producción de éxitos que aún funcionaba como una cadena de montaje, en lugar de un sello discográfico tradicional. El grupo pasó a llamarse The Supremes.
Para 1964, la maquinaria de producción de Motown se alineaba perfectamente con su sonido. El 31 de agosto de 1964, Where Did Our Love Go? Alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, el primero de una racha que definiría el dominio del pop estadounidense. Lo que siguió fue una aceleración estadística. Entre 1964 y 1969, The Supremes consiguieron 12 sencillos número 1 en la lista Billboard Hot 100, lo que la situó entre los grupos vocales de mayor éxito comercial en la historia de Estados Unidos. Durante parte de este periodo, solo los Beatles superaron sus ventas mundiales de discos. Era muy raro que un grupo femenino dominara las listas de éxitos a esa escala, pero eso fue precisamente lo que hicieron las Supremes. La clave de su éxito fue el sistema Hitsville, USA de Motown en Detroit, donde equipos de compositores y productores, entre los que destacaba Holland Dozier, Holland creaban las canciones. Pero a medida que se acumulaban éxitos como Baby Love Stop, In the Name of Love y You Can't Hurry, Love, la estructura interna de las Supremes, comenzó a cambiar. Diana Ross se convirtió cada vez más en el centro de atención del marketing, las apariciones televisivas y la imagen pública del grupo. La identidad antes distribuida equitativamente comenzó a consolidarse en torno a una única figura principal. Para 1967 la tensión se volvió estructural más que emocional. Florence Ballard, una de las integrantes fundadoras cuya voz había sido fundamental para el sonido inicial del grupo, fue quedando gradualmente relegada. El 1 de julio de 1967 fue oficialmente expulsada del grupo y reemplazada por Cindy Birdsong, exintegrante de Patti LaBelle and the Bluebells. El cambio no se limitó a la formación, sino que afectó la imagen del grupo. El grupo pasó a llamarse Diana Ross and the Supremes, indicando al público que la agrupación se había reestructurado en torno a una vocalista principal. Ya no era un trío. Detrás de las listas de éxitos, las consecuencias fueron inmediatas y evidentes. Las Supremes continuaron lanzando éxitos, pero la química que definió sus primeras grabaciones comenzó a desvanecerse. La partida de Ballard se convirtió en una de las decisiones internas más comentadas de Motown, a menudo citada como un punto de inflexión, donde la estrategia comercial superó la cohesión del grupo. Paralelamente, Ross se encaminaba cada vez más hacia una carrera en solitario, una transición que Motown preparó discretamente mientras seguía promocionando al grupo para el gran público. Los últimos años del grupo reflejaron esta dualidad, un éxito continuo combinado con una fragmentación de su identidad. Sencillos como Love Child aún alcanzaron el número 1 en 1968, pero operaban con una formación cambiante y un control creativo variable. Las Supremes seguían apareciendo en televisión, realizaban giras internacionales y mantenían su presencia en las listas de éxitos, pero la dinámica del trío original prácticamente había desaparecido. Tras el declive del grupo, a principios de la década de 1970, el futuro de sus miembros se tornó muy dispar. Florence Ballard luchó contra la inestabilidad financiera y problemas personales. El 22 de febrero de 1976, falleció en Detroit a los 32 años oficialmente a causa de una trombosis coronaria. Mary Wilson, la última integrante original de The Supremes, que quedaba con vida, dedicaría décadas a reflexionar públicamente sobre la dinámica interna del grupo y el precio de su cambio de imagen. Mientras tanto, Diana Ross inició su carrera en solitario, pero todo el éxito no estuvo exento de dificultades. La hija secreta los romances ocultos y los rumores más peligrosos de Motown. En la década de 1960, cuando las Supremes aún eran un trío, Motown estaba diseñada para parecer perfectamente controlada desde fuera. Imágenes impecables, actuaciones pulidas, una marca estricta. Pero dentro de ese sistema, todo giraba demasiado en torno a la tecnología como para mantenerse completamente separado. Diana Ross estaba en el centro de todo. Ya no era solo una de las Supremes,
se estaba convirtiendo en el rostro de la propia Motown. Eso implicaba un contacto constante con Berry Gordy, el hombre que lo controlaba todo. Él decidía qué canciones se promocionaban, qué artistas tenían prioridad y qué carreras se impulsarían a continuación. Las reuniones eran frecuentes. Las sesiones de estudio se prolongaban. Las conversaciones no siempre terminaban cuando finalizaba la grabación. Con el tiempo, lo que comenzó como una relación profesional cercana se convirtió en algo que la gente de la industria empezó a notar. Nunca se anunció ni se confirmó públicamente en aquel momento, pero tampoco pasó desapercibido. Lo que lo complicó aún más fue el momento en que ocurrió. Ross ya estaba casada con el ejecutivo musical Robert Ellis Silverstein. A principios de la década de 1970, la situación llegó a un punto en que la vida privada ya no podía mantenerse completamente al margen de la atención pública. Y el 14 de agosto de 1971, Ross dio a luz a su hija, Rhonda Ross Kendrick. El hecho de que el padre biológico de Rhonda fuera Berry Gordy no se reconoció públicamente en detalle durante los primeros años de su vida y no se le reveló por completo a la propia Rhonda hasta su adolescencia. Pero eso no es todo. En 2023, Smokey Robinson confirmó públicamente que él y Ross habían mantenido una relación amorosa de un año durante la época de Motown. Robinson, quien era artista y compositor dentro del círculo creativo principal del sello, estuvo profundamente involucrado en el desarrollo inicial de Motown. Él entraba y salía constantemente de Hitsville, USA, en Detroit, moviéndose entre salas de composición, cabinas de grabación y la oficina de Berry Gordy. Ross, como vocalista principal en ascenso de las Supremes, frecuentaba esos mismos lugares casi a diario. Su conexión se forjó en esa rutina. En Motown, las jornadas de estudio hasta altas horas de la madrugada eran habituales. Las sesiones solían prolongarse hasta la madrugada. Los artistas esperaban en los pasillos, escuchaban las sesiones de los demás a través de paredes delgadas y terminaban socializando porque no tenían otro lugar a donde ir. El dúo mantuvo su vínculo durante un año antes de separarse. A medida que The Supremes se transformaban en Diana Ross and The Supremes. Y más tarde, cuando Ross lanzó su carrera en solitario, la historia en torno a su éxito incluía cada vez más especulaciones sobre favoritismo interno, dinámicas de relaciones y estructuras de poder dentro del sello discográfico. Estas discusiones solían surgir junto con sus logros profesionales, incluyendo su interpretación de Billie Holiday en Lady Sings the Blues en 1972, que le valió una nominación al premio de la Academia. Al mismo tiempo, Motown también evolucionaba. A principios de la década de 1970, el sello se trasladó de Detroit a Los Ángeles, un cambio que distanció físicamente a sus artistas del entorno original de Hitsville, pero que no borró las relaciones personales que allí se habían forjado. Esta transición marcó el final de la época de mayor producción colaborativa de Motown, pero las relaciones personales que se crearon durante ese periodo siguieron siendo tema de conversación. La gloria de los Oscar, el colapso de Hollywood y la carrera que pudo haber sido. Octubre de 1972, Hollywood. Una superestrella de la música asumió un papel que la mayoría de los estudios consideraban demasiado intenso, demasiado histórico, demasiado expuesto emocionalmente. Diana Ross fue elegida para interpretar a Billie Holiday en Lady Sings the Blues, un drama biográfico sobre una de las figuras más trágicas del jazz. La producción se desarrolló entre estudios de Los Ángeles y decorados de clubes nocturnos cuidadosamente reconstruidos, pero la verdadera presión se sentía fuera de cámara. Motown financió parte de la película convirtiéndola no solo en una actuación, sino en una apuesta corporativa sobre si una estrella de la música podría incursionar en la actuación seria sin perder credibilidad. La apuesta funcionó. Al menos inicialmente la película se convirtió en un gran éxito de taquilla, recaudando más de $20 millones en Estados Unidos con un presupuesto estimado de unos 14 millones, una excelente cifra
para una película biográfica centrada en un personaje a principios de la década de 1970. Si bien la crítica se mantuvo dividida en cuanto al tono y la autenticidad, la interpretación de Ross tuvo el impacto suficiente como para cambiar la percepción general. En abril de 1973 recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las pocas actrices negras de la época nominadas en esa categoría por un papel protagónico en una película biográfica. Dentro de la industria, las expectativas eran inmediatas. Los estudios comenzaron a considerarla para otros papeles dramáticos y la prensa especializada la presentó como una artista excepcional con doble talento. Sin embargo, el impulso dependía de la constancia, y ahí fue donde la trayectoria comenzó a resquebrajarse. En 1975 protagonizó Mahogany, dirigida por Barry Gordy. La película se rodó en Chicago, Roma y las Bahamas, y se presentó como un drama del mundo de la moda centrado en la ambición y la identidad. Comercialmente tuvo un buen desempeño, recaudando más de $20 millones en taquilla, pero la crítica estuvo muy dividida. La producción se volvió polémica durante el rodaje debido a supuestos desacuerdos creativos, problemas de programación y tensiones por el control de la dirección narrativa. El siguiente punto de inflexión llegó en 1978 con The Wiz, una reinterpretación de El Mago de Oz producida por Motown, con un elenco completamente afroamericano. Ross protagonizó la película junto a Michael Jackson, quien por aquel entonces estaba en plena transición de estrella infantil a fenómeno mundial en solitario. El presupuesto de producción superó los $24 millones, una cifra inusualmente alta para un musical de la época. Dirigida por Sidney Lumet, se rodó en elaborados estudios de Nueva York, con una escenografía a gran escala concebida para redefinir el género musical para el público contemporáneo. En cambio, se convirtió en uno de los mayores fracasos de taquilla de la década, recaudando aproximadamente $13 millones en Estados Unidos. Los críticos señalaron la inconsistencia tonal, el ritmo irregular y la falta de concordancia entre el espectáculo y la estructura narrativa. El fracaso comercial fue tan significativo que durante años frenó el auge de las adaptaciones cinematográficas de musicales a gran escala protagonizadas por estrellas del pop. Para Ross, el efecto acumulativo no fue una desaparición inmediata del cine, sino el cierre de una ventana de oportunidad muy limitada. Entre 1972 y 1978, pasó de ser una actriz revelación nominada al Oscar a una apuesta arriesgada en taquilla en menos de una década. Los estudios reajustaron sus expectativas y la industria comenzó a catalogarla principalmente como una artista musical que ocasionalmente actuaba. A finales de la década, el camino de Hollywood que antes parecía abierto se había estrechado considerablemente. La música siguió siendo su plataforma principal mientras que el cine se volvió selectivo en lugar de constante. La promesa que comenzó la noche de los Oscar de 1973 se disipó gradualmente debido a proyectos irregulares, cambios en las prioridades de la industria y la cautela financiera que siguió al bajo rendimiento en taquilla de películas de gran repercusión. Pero las verdaderas tragedias aún la esperaban: asesinato, divorcio, muerte y colapso público. 1 de febrero de 1986, Suiza. En la quietud de los Alpes, Diana Ross se casó con el magnate naviero y alpinista noruego Arne Næss Jr. La ceremonia se celebró en la intimidad, alejada del mundo de la fama que la había acompañado desde su época en Motown. Næss, un escalador experimentado con expediciones por África y el Himalaya, representaba un mundo que contrastaba con el entretenimiento, la riqueza corporativa, los riesgos físicos y las largas temporadas de vida alejada de la atención pública. Ross lo describiría más tarde como el amor de su vida. Todo parecía ir viento en popa. Pero entonces, el 22 de junio de 1996, el hermano mayor de Ross, Arthur T. Boy Ross, y su esposa fueron hallados asesinados en una casa de las afueras tras haber estado muertos durante semanas.
El caso conmocionó a las autoridades locales, no solo por su brutalidad, sino también por la demora en su descubrimiento, lo que evidenciaba aislamiento. En aquel momento, Ross estaba de gira por Japón, actuando en un país donde había mantenido una sólida base de seguidores desde sus inicios como solista. No pudo asistir al funeral. Luego, a principios de 1999, su matrimonio comenzó a desmoronarse ante la opinión pública. Arnie Ness Jr. confirmó su separación durante una entrevista televisiva antes de que Ross hiciera ninguna declaración personal. El anuncio generó inestabilidad en la que durante mucho tiempo se había considerado una de sus relaciones personales más estables. Además, se produjo en un contexto mediático cada vez más centrado en la vida privada de las celebridades. En julio de los surgieron complicaciones cuando se supo que otra mujer estaba embarazada del hijo. Esto es un hecho que acentuó la sensación de ruptura en el matrimonio y reflejó las complejidades previas de su vida personal, incluyendo su primer matrimonio con Robert Ellis Silverstein y la realidad que rodeaba a su hija Rhonda Ross Kendrick, cuyo padre biológico era Berry Gordy. Para 2002, la tensión acumulada tanto personal como pública se hizo evidente a través de los problemas documentados de Ross con el alcohol. En mayo y nuevamente en agosto ingresó en programas de rehabilitación, lo que evidenció la necesidad de una intervención estructurada. Más tarde ese mismo año, el 30 de diciembre, fue arrestada en Tucson, Arizona, por conducir bajo los efectos del alcohol. Los informes policiales indicaron una concentración de alcohol en sangre de aproximadamente 0%. Esto era más del doble del límite legal en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos. Las imágenes de la detención y la foto policial circularon ampliamente, convirtiendo un incidente legal en noticia de interés internacional. 2 años después, el 13 de enero de 2004, Arnie Ness Jr. falleció en un accidente de escalada en Sudáfrica. Cayó durante una expedición en las montañas Groot Drakenstein, cerca de Ciudad del Cabo, una zona conocida por sus rutas técnicas y condiciones impredecibles. Su muerte cerró el último capítulo de una relación que había comenzado en Alpine, en la tranquilidad de la ciudad, casi 2 décadas antes, y que terminó por la separación, el escrutinio público y la distancia geográfica. Esto nos lleva a su vida actual. A sus 82 años, es la última testigo de una era que se desvanece. A los 82 años, la trayectoria de Diana Ross parece un archivo histórico en constante movimiento. La generación de Motown que la rodeó prácticamente ha desaparecido. Florence Ballard, una de sus compañeras originales de The Supremes, falleció en 1976 con tan solo 32 años. Marvin Gaye fue asesinado en 1984 en Los Ángeles a los 44 años. Michael Jackson, quien compartió pantalla con ella en The Wiz, murió en 2009 a los 50 años. A lo largo de las décadas, colaboradores, productores y rivales en las listas de éxitos han desaparecido del panorama cultural actual, lo que sitúa a Ross menos como una figura contemporánea y más como un referente superviviente de todo un ecosistema musical. Ese ecosistema, la era de Motown en Detroit durante la década de 1960, funcionaba como una fábrica de sonido meticulosamente organizada. Los éxitos se producían mediante equipos especializados, músicos de estudio y calendarios de lanzamiento rigurosamente controlados. Ross surgió de ese sistema no solo como intérprete, sino como su producto más representativo. Ahora, décadas después, sigue siendo uno de los últimos vínculos humanos directos con aquella estructura original donde Hitsville, USA, operaba desde una modesta casa en West Grand Boulevard, y donde el dominio de las listas de éxitos se construyó a base de repetición, disciplina y precisión milimétrica.
En marzo de 2025, al acercarse a su 81 cumpleaños, Ross reafirmó públicamente que no tenía intención de retirarse y que seguía ofreciendo conciertos que aún llenaban grandes recintos. Muy pocos artistas de la década de 1960 siguen activos sobre los escenarios y aún menos mantienen la misma demanda. El 5 de mayo de 2025, regresó a la gala del Met en Nueva York por primera vez en 22 años. Su aparición fue concebida como una declaración visual más que un simple desfile por la alfombra roja. Lució un vestido con una cola de 5 metros bordada con los nombres de sus hijos y nietos. El simbolismo era difícil de separar del contexto. Su aparición en la Met Gala la situó en un espacio cultural contemporáneo dominado por artistas jóvenes, diseñadores y celebridades de la era digital. Sin embargo, su presencia conllevó un tipo de visibilidad diferente. No se trataba de una relevancia emergente, sino de una permanencia duradera. En ese contexto, la carrera de Ross se define cada vez más por su supervivencia dentro de un grupo cada vez más reducido. Ya no forma parte de un grupo de pares en el sentido tradicional. Las figuras de Motown con las que trabajó, compitió o con las que fue comparada han fallecido o se han retirado, definitivamente convirtiéndose en leyendas. Lo que queda es así un círculo cada vez más reducido de recuerdos vivos. Ella es una de las últimas de su especie. La vida ha sido generosa y a la vez traicionera. Pero ella ha decidido seguir adelante. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver. ¿Te gustó este video? Si es así, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para no perderte nuestros nuevos videos. Además, no te pierdas este video que ves ahora mismo en tu pantalla. Es realmente increíble.